Buenas tardes para todos aquellos que nos siguen a través de este programa Tras los Pasos de Cristo, en estos cursos de Cristología que están cada vez más vistos. Si Cristo no hubiera resucitado, dice Pablo, vana sería nuestra fe. Hoy están con nosotros saludos especiales para Ismael Acosta, para Dióbelis Salvador, que siempre nos sigue desde España, para Felicia Serrano, también Ibelice de Domínguez está siguiendo esta transmisión, Jacqueline Ogando. ¿Qué más? Vamos a esperar a que se sigan conectando. Yo voy a enviar este link a nuestros contactos para los que no se han conectado, que se conecten. Ustedes pueden hacer lo mismo también. Está con nosotros Samuel, Roberto Zorrilla, Danilo Miñoso también está con nosotros, siempre nos acompaña. Así que ya ustedes saben, sigo enviando este link a mis contactos. Lo sigo enviando. Copiar. Pueden hacer lo mismo, señores. También lo pueden hacer. Ya se lo envié a mis contactos, así que sigamos esperando a que se sigan conectando mientras yo me sigo tomando mi juguito de limón. Para el calor, bueno, no está haciendo tanto calor, pero siempre cae bien para la defensa. Para combatir todos esos virus que andan. Se siguen conectando las personas. Tenemos a Marcia Colón, saludos especiales para ella. Lucy Ávila. Tenemos a Juancio. ¿Hay problema con la conexión? ¿Alguien me puede responder? ¿Alguien me puede responder si hay problemas? ¿Se escucha bien, señores? Ok, ahora sí, estamos bien. Ok. Sigue con nosotros Angelina Simón, Berkis Beato, Doris Beliar, Yocasta Peguero, bendiciones para ella, Yocasta. Casilla Williams, Cecilia Williams, Jacqueline de León desde Nueva York. Tenemos también a Berky Beato, tenemos a Alicia Lorenzo con nosotros, Jacqueline Ogando, y esperemos que se sigan conectando. Señores, les decía que es importante que tengan su Biblia a mano, que hoy la vamos a utilizar. Es importante que vayamos leyendo los textos bíblicos y que vayamos también familiarizándonos con ellos. Está también Elizabeth Gutiérrez de la parroquia Jesús Buen Pastor. Así que ya ustedes saben, señores. Entonces, Margarita también está con nosotros desde los Estados Unidos, específicamente de Nueva York. Este canal se ha vuelto internacional. Muchas personas que nos siguen de Bolivia, de España, de los Estados Unidos, de Costa Rica, de Puerto Rico. ¿Hay algún boliviano por ahí? ¿No está Claudia ni Majanita por ahí? Que digan presente. Vamos a dar inicio, señores, con la oración. Los demás que se sigan conectando paulatinamente. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, gracias por la vida. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos permite, Señor, estar aquí escuchando tu palabra, meditando tu palabra. Que esta palabra, Señor, que nosotros meditamos, que esta palabra, Señor Jesús, produzca fruto en nuestra vida, que se quede en nuestra vida para que te amemos más, que podamos seguirte mejor. Envíanos tu Espíritu Santo, que fortalezca nuestra vida, que ilumine nuestro entendimiento para que podamos entender todo lo que aquí se trate. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e enciende en ellos el fuego sagrado de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiado por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos también a Mercedes Marte Frías, cariñosamente Juana, a Miguel Mota, cariñosamente Chevín, a Rosa Portarreal, tenemos a Betty Díaz, saludos para ella, a Sonia Mercedes, a Diobelis Salvador desde España y Belice de Domingo, y a Reina Carolina Guerrero, también saludos para ella. Juana Doris, también, Doris Vargas. Doris es de Bolivia, señores, de Bolivia, sí, claro que sí. Danila Taveras también está con nosotros. Así que bienvenidos sean todos a la continuación de esta clase de Cristología. Vamos a hacer, señores, para iniciar un pequeño repaso, para que las cosas no se queden en el aire. Vamos a hacer un pequeño repaso, pero lo van a hacer ustedes. Ustedes van a hacer ese repaso. Ese repaso. ¿De qué hablamos la clase pasada? Como claro, no se puede escribir grandes párrafos, así que ideas centrales, ideas claves, textos bíblicos, o sea, lo que quieran, pero que vayan resumiendo cosas con palabras claves. ¿De qué hablamos la clase pasada? ¿Alguien puede decirme algo? Padre, mire, estuvimos hablando de la muerte de Jesús, hablamos del templo, de que el templo era una institución especial. Jesús, ¿de qué hablamos la clase pasada? ¿Quién me puede decir algo, por favor? La clase pasada, dice Rosa Portarreal que hablamos de la muerte de Jesús. Efectivamente, hablamos de la muerte de Jesús. ¿Y qué dijimos de la muerte de Jesús? ¿Qué dijimos? Que fue una muerte cualquiera. Murió una persona normal. ¿Qué pasó? Del bautismo. Lucy Ávila, no hablamos del bautismo. Esto fue la clase antipasada. Francesca Molina, de la muerte de Jesús. Claro que hablamos de la muerte de Jesús, pero ¿qué dijimos de la muerte de Jesús? Llegó Pilar Osuna, señores. Bienvenida, Pilar. Pilar, de una vez díganos, por favor, ¿de qué hablamos la clase pasada? ¿De qué hablamos la clase pasada? Betty Díaz, la importancia del templo para los judíos. Efectivamente, el templo de Jerusalén es un monumento importantísimo, no solamente a nivel estructural, sino al nivel de la fe, al nivel político, al nivel económico, era muy importante para el pueblo de Israel. Y esa crítica de Jesús al templo, de alguna manera también le trajo más rápido la muerte. Dice Samuel, hablamos sobre las causas que llevaron a Jesús a la muerte, efectivamente, muy bien. Ok, dice Dios Salvador que él sabía que iba a morir, claro, y le dio un sentido a su muerte. Lucía Ávila está media perdida. Dice el paso del Mar Rojo. Lucía, eso fue la clase antipasada. Estamos hablando de la clase pasada. Alba Sabino. Fue una muerte de cruz por amor a nosotros, efectivamente. Fue una muerte que le entregó por nuestros pecados para dar nuestra salvación. Wanda Josefina dice, Jesús muere por la condena religiosa y por una pretensión mesiánica. Claro, Jesús tenía esa pretensión mesiánica. Cuando se lo preguntan al final del Evangelio, ¿eres tú el Mesías? Jesús dice, tú lo has dicho. Rosa Portarreal murió para la salvación del mundo. Francesca, algunas de las causas que motivaron a la muerte de Jesús. Lucía, revisa tus apuntes, mira a ver. Berkis Beato,
entregó su cuerpo en la cena con los apóstoles. Claro, la cena aquí tiene una importancia capital, porque en la cena Jesús hace una interpretación de toda su vida y una interpretación también de lo que viene. En la cena Jesús dice, es mi cuerpo, mi vida, mi sangre que se dona por ustedes. Sello una nueva alianza y me entrego por ustedes para que tengan vida y para el perdón de sus pecados. Dice Samuel, soy la roca, Señor, soy la roca desde Santo Domingo. Soy la, ya entramos en materia, estamos preguntando de qué hablamos en la clase pasada. Dice Pilar Osuna que Dios envía a su Hijo a salvar al mundo. Claro, el Padre entrega al Hijo, el Hijo también se entrega y los hombres maquiavélicamente entregan también al Hijo. Vimos que los judíos lo mataron causándolo de blasfemo, efectivamente, pretensión mesiánica y respeto al templo. Muy bien, Samuel. Francesca Molina dice la crítica de Jesús al templo y la última cena también. Ismael Acosta dice por blasfemo también. Rosa Porta Real, Juan 19:19. ¿Qué dice Juan 19:19? No recuerdo. Dice Wanda Josefina, catalogaron a Jesús de blasfemo y esa fue una de las causas de su muerte. Efectivamente, señores, estuvimos viendo la visión de Jesús del templo. Llegó el diácono Antonio Robles, que también siempre nos sigue en estos cursos de Cristología. Miren, estuvimos viendo la causa de la muerte de Jesús y sobre todo fue por su crítica al templo. Vimos la importancia del templo a nivel político, a nivel económico, a nivel estructural, a nivel cultural. El templo era, a nivel religioso, era demasiado importante para los judíos. Y Jesús entonces, criticando el sistema sacrificial del templo, ustedes leyeron el Evangelio de la expulsión de los mercaderes del templo, cómo Jesús llegó con un látigo, expulsando a los cambistas, le volcó la mesa a los cambistas, echó a los vendedores de bueyes y de palomas, y llegó diciendo, mi casa es casa de oración. Y luego otros textos donde Jesús había dicho que destruyan el templo y en 3 días se lo iba a reconstruir, pero en el fondo porque el templo se había convertido en un negocio y no era el lugar donde el ser humano buscaba esa relación sincera con Dios y no era el lugar donde realmente había una conversión del corazón, sino que el templo se había convertido en un mercado y en un negocio. Y eso es lo que Jesús critica. Y esa crítica de Jesús lo fue llevando a la muerte. Luego Jesús en la última cena interpreta ese paso de la muerte que él mismo va a dar. Es por nosotros, las fórmulas hiper, por nosotros, por nuestros pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Luego vimos algo interesante, que era la última palabra de Jesús en la cruz, que Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús muere orando con el Salmo 22, que es una oración de confianza a Dios. No es que Jesús muere de alguna manera abandonado por el Padre, no. Jesús realmente se sintió el abandono. Jesús se sintió solo, sus discípulos se fueron, lo abandonaron. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una oración de confianza. Y aunque el mismo Jesús se sintió solo, el Padre estaba ahí. Y la garantía de que el Padre está ahí es lo que vamos a ver hoy, que es la resurrección. Muy bien. Antes de ver el tema de la resurrección, yo quiero que distingamos 3 cosas. Primero, revivir. Segundo, reencarnar. Y tercero, resucitar. ¿Alguien me puede decir qué es revivir? Revivir. ¿Qué es revivir? Revivir. ¿Qué es revivir? Francia Beato. Buenas tardes, padre de Santo Domingo. Bendiciones, Francia. ¿Qué es revivir? Revivir. ¿Quién me dice? ¿Qué es revivir? No tengan miedo, señores. Aquí nadie se va a quemar. Renacer. Nacer de nuevo. Revivir. Revivir. Bueno. Volver a vivir. Volver a vivir. No significa que las otras respuestas estaban malas, pero esta es la más aceptada, la de Danilo Muñoz. También la de Samuel, volver a la vida. Efectivamente, Roberto Zorrilla, muy bien. Revivir es volver a vivir. Y hemos visto algunos episodios en los evangelios donde Jesús revive a algunas personas. Por ejemplo, Jesús revive a Lázaro. Jesús revive a la hija de Jairo, etcétera, etcétera. Esto no se puede llamar resurrección.
Esto es revivir. Por lo tanto, es erróneo hablar de resurrección de Lázaro, resurrección de la hija de Jairo. No, no. A Lázaro lo revivieron. La hija de Jairo, Jesús la revivió. ¿Por qué? Porque el que revive vuelve a la vida, pero también vuelve a morir. Lázaro volvió a morir otra vez. Está con nosotros Senia Marte. Exactamente. Volver a la vida después de morir, dice Marcia Colón. Así es. Pero revivir es volver a la vida, pero luego puede morir otra vez, va a morir otra vez. Luego, reencarnar. ¿Han escuchado esa palabra? Reencarnar. ¿Qué significa reencarnar? La misma palabra nos va diciendo su significado. Etimológicamente uno se va a la palabra y se entiende. Reencarnar, reencarnar. Reencarnar. ¿Qué significa reencarnar? Este concepto es de estas religiones asiáticas, sobre todo de la India, que utilizan muchos este concepto. En el hinduismo, no se habla, padre, pero hay una versión que dice que Lázaro resucitó. Eso es erróneo. Lázaro lo revivieron. Reencarnar. Exactamente, Samuel, efectivamente. Reencarnar significa volver a la vida, pero en la carne de otro ser u otra persona. Muy bien, muy bien. Esto es una concepción, sobre todo del hinduismo, de que las personas tienen que perfeccionarse hasta llegar al nirvana, que ya es estado de plenitud completo, donde la persona ya va a entrar en esa plenitud de vida. Ahora, cuando esa persona no logra la perfección, ya sea por una u otra razón, reencarna. Y si se ha portado muy mal, incluso puede reencarnar hasta en los animales. Como la reencarnación es una especie de castigo para que esa persona pueda perfeccionarse hasta llegar al nirvana. Entonces nosotros en el último día no es que nos van a revivir. Dios no nos va a revivir. Tampoco vamos a reencarnar, sino que nosotros creemos en la resurrección, que es algo completamente diferente a revivir y a reencarnar. Tenemos que tener esto bien claro. Resurrección es diferente a revivir y a reencarnar. El que revive vuelve a la vida, pero otra vez vuelve a morir. El que reencarna vuelve a la vida, pero en otro cuerpo, superior a él o incluso puede ser hasta en los animales. Y la resurrección es cuando Dios transforma nuestro cuerpo, un cuerpo espiritual y glorioso, transforma nuestra vida y tenemos una vida espiritual, pero ya no volvemos a morir. Es importante mantener esta distinción. Entonces, miren, para empezar con el tema de la resurrección, siempre, si ustedes han visto que en los esquemas que vamos siguiendo, siempre a mí me gusta partir desde el Antiguo Testamento, a ver qué hay en el Antiguo Testamento, porque me gusta la fundamentación bíblica desde atrás. Entonces, podemos encontrar algo de resurrección en el Antiguo Testamento. Podemos encontrar vestigios de resurrección en el Antiguo Testamento. Lo primero que tenemos que decir es lo siguiente. En la mentalidad judía, en un primer momento, no existía la creencia en la resurrección. En un primer momento no existía la creencia en la resurrección, sino que se te daba la retribución en esta vida. ¿Te portaste bien? Dios te retribuye con cosas buenas en esta vida y punto, se acabó. ¿Te portaste mal? En esta tierra ibas a pagar todas las cosas malas que hiciste y punto, se acabó. Pero cuando el bueno y el malo se mueren, al final van al mismo lugar, que es el Sheol. En el Sheol, que es el lugar de los muertos, el Sheol. Si te portas bien en esta misma vida, Dios te retribuye con cosas buenas. Si te portas mal, se te da un castigo por la cosa mala, pero en esta vida. Al final, cuando mueren buenos y malos, van al mismo lugar, que es el Sheol, el lugar de los muertos. Pero poco a poco, la mentalidad bíblica fue cambiando poco a poco. Fue de alguna manera creciendo y entonces los judíos van a empezar a creer en la resurrección.
pero no desde un punto de vista antropológico, sino teológico. Es decir, el que es justo, el que es fiel a Dios, Dios también va a ser fiel con él. Dios también va a mantener la justicia con él. Y dicen ellos que Dios no va a permitir que la muerte rompa esa comunión de él con el ser humano. Dios, por su bondad, por su justicia y por su fidelidad, va a mantener la comunión con el ser humano más allá de los lazos de la muerte. Es decir, que se empieza a creer en la resurrección. Dios, aquel que se porta bien, no solo le retribuye con cosas buenas, sino que al final lo tiene con él en la vida eterna. Empieza ya en la mentalidad bíblica a pensarse en la resurrección. Y el Seol se va quedando como el lugar de los malos, el lugar de los impíos. Es importante que mantengamos esta evolución. Entonces, un texto de mucha importancia en el Antiguo Testamento que nos habla acerca de la resurrección de los muertos, y luego no solamente acerca de la resurrección de los muertos, sino también acerca de la oración por los difuntos. Esto es capital, porque ustedes saben que también nos atacan de que, óigame, ya se murió, ¿por qué orar por un difunto que ya se murió? Es que Dios puede hacer algo después que se murió. ¿Qué van a ganar ustedes por ofrecer una misa por un difunto? Entonces, este texto que lo voy a mencionar fundamenta, primero, la creencia de los antiguos en la resurrección, y segundo, la oración por los muertos. ¿Por qué nosotros oramos en la misa por los muertos? ¿Por qué rezamos el Santo Rosario por los que han muertos? ¿Eso es legítimo? ¿Es ilegítimo? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Tiene fundamento bíblico? En este texto lo vamos a ver con toda claridad. El texto es Segunda de Macabeo, capítulo 12, del 43 al 46. Segunda de Macabeo 12, del 43 al 46. Vamos a leerlo a ver qué dice. Segunda de Macabeo 12, del 43 al 46 dice: Después de haber reunido entre sus hombres cerca de 2,000 dracmas, las mandó a Jerusalén para ofrecer un sacrificio por el pecado, obrando muy hermosa y noblemente, pensando en la resurrección. Pues de no esperar que los soldados caídos resucitarían, habría sido superfluo y necio rogar por los muertos. Mas, si consideraba que una magnífica recompensa está reservada a los que duermen piadosamente, era un pensamiento santo y piadoso. Por eso mandó hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos, para que quedaran liberados de sus pecados. ¿Para que quedaran liberados de sus pecados? Es un soldado que en una guerra que mueren muchas personas, él entonces manda a que se ofrezca un sacrificio en el templo por esas almas que han muerto. Primero, para que se les perdonen los pecados, y segundo, para que alcancen así la resurrección. Dos elementos fundamentales aparecen en este texto. Primero, la fundamentación de la creencia en la resurrección que tenían los judíos, y segundo, la oración por los muertos para expiar sus pecados. Y nosotros continuamos esta tradición porque nosotros oramos por nuestros difuntos. Qué bonito que a veces me llaman la persona: padre, ofrezca la misa por este difunto, padre, murió fulanito, ofrezca la misa por él. Que nosotros creemos en la misericordia de Dios y en el perdón de Dios, incluso a esas personas que han muerto. Entonces, es importantísimo este texto. Seguimos. Dios mantiene la comunión con los justos más allá de la muerte. Claro, hay otros textos y salmos también que van a hacer referencia, pero este es el texto más importante. Aquí no se piensa en inmortalidad. Los judíos no pensaban
en la inmortalidad del ser humano, en que existe un principio vital en el ser humano que es inmortal. Eso es propio de la mentalidad griega, de la mentalidad greco-romana. Pensar en la inmortalidad del ser humano, en un principio inmortal de vida que tiene el ser humano, que es el alma. No. Los judíos no piensan de esta manera. Los judíos piensan en resurrección y ven al ser humano de manera unitaria. El hombre completo es el que muere y el hombre completo es el que Dios va a resucitar. Entonces, vamos a pasar al Nuevo Testamento ahora. A ver, ¿qué nos encontramos en el Nuevo Testamento? ¿Qué aparece en el Nuevo Testamento? Claro, la semana pasada estuvimos viendo la muerte de Jesús. Esas palabras duras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero todo no quedó ahí. Todo no acabó con la muerte. Jesús no fracasó, sino que el primer día de la semana, al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos. Y esta resurrección de Jesús, el Señor, los textos utilizan una palabra en griego, es egeiro, es decir, que el Padre es el que lo levanta. Lo vamos a ver ahora en unos textos. Es decir, Dios lo resucitó. No es que Jesús resucita él mismo, no. El Padre, por medio del Espíritu, es el que resucita a Jesús de entre los muertos. Y desde ahí entonces Jesús no solamente tiene una nueva vida, sino que también la da. Por eso cuando se aparece a los discípulos, reciban al Espíritu Santo, es decir, reciban también esta nueva vida que yo he recibido. Y con la resurrección del Señor, ojo aquí, queda acreditada toda su vida, toda su pretensión mesiánica, toda su predicación, todos sus hechos, es decir, toda la vida de Jesús, su pretensión mesiánica, queda acreditada en la resurrección. Recordemos que en el momento del bautismo, el Padre acredita al Hijo diciendo, este es mi Hijo, este es mi Hijo. Aparece el Padre acreditando a su Hijo, este es mi Hijo, escúchenlo, yo le doy la autoridad. Y ahora con la resurrección, el Padre vuelve a acreditar al Hijo diciendo, todo lo que mi Hijo hizo es verdad. Yo lo confirmo ahora, por eso lo resucito de entre los muertos. Y al resucitar, entonces vemos que realmente Jesús es el Mesías, que realmente Jesús es el Hijo de Dios, que lo que Jesús predicó de alguna manera es lo que Dios quiere, es lo que está en el plan divino de la salvación. Queda acreditada la pretensión y la misión de Jesús. Esto tiene que quedar bien claro. La pretensión mesiánica de Jesús queda acreditada en el momento de la resurrección. ¿Cuáles son los testimonios que nos encontramos en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, lo primero que nos encontramos son confesiones de fe. Confesiones de fe que son las más antiguas. Las más antiguas son las confesiones de fe que se hacen en Jesucristo como el Señor y el que ha resucitado. Por ejemplo, tenemos Hechos 2, del 22 al 24. Hechos 2, del 22 al 24. Vamos a ver qué dice Hechos 2, del 22 al 24. Hechos 2, 22 al 24. Escuchen esta predicación de Pedro. Dice, israelitas, escuchen estas palabras. A Jesús el Nazareno, hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio entre ustedes. Como ustedes mismos saben, a ese que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz por manos de unos impíos. A ese Dios lo resucitó, librándolo de los brazos de la muerte, pues no era posible que lo retuviera bajo su dominio. No era posible que lo retuviera bajo su dominio. Se mantiene mucho esta fórmula de fe en las confesiones, es decir, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó. Esto se va a repetir mucho en Hechos de los Apóstoles. Son confesiones de fe y es lo primero que se va predicando, estas confesiones de fe. Los judíos lo mataron y Dios lo resucitó. Luego hay otro texto que es Romanos 10, versículo 9.
Romanos 10, versículo 9 dice: porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Romano 10, 9. Porque si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Es decir, todas estas confesiones de fe fue lo primero que se empezó a predicar acerca de la resurrección y lo primero que se iba transmitiendo de boca en boca, de boca en boca. Estas confesiones de fe, que Jesús resucitó, que Jesús es el Señor, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó, eso es lo primero que empieza a circular. Tenemos también Hechos 10, 40 y otros muchos textos. Luego están también los himnos. Los himnos. En los himnos son importantísimos porque en los himnos, ¿qué pasa? Los himnos son canciones que de alguna manera también se hacían en la liturgia. Es decir, en las celebraciones litúrgicas se cantaban estos himnos y en estos himnos se iba confesando la fe en Jesús resucitado. Uno de los himnos más famosos que tenemos en el Nuevo Testamento es Filipenses 2, del 5 al 11. El himno de Filipenses 2, del 1 al 11. Filipenses 2, Filipenses 2, del 5 al 12. Filipenses 2, del 5 al 12 dice: tenga entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo, el cual, siendo de condición divina, no codició el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de esclavo y asumiendo semejanza humana y apareciendo en su porte como un hombre, se despojó a sí mismo, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le otorgó el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclama: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Estos signos eran los que se cantaban en la liturgia y en las celebraciones eucarísticas. Y estos himnos y las confesiones de fe son los primeros testimonios que nosotros nos encontramos de los primeros cristianos en la resurrección del Señor. Y ustedes me dirían: padre, pero lo primero que tenemos son los evangelios. Miren, los evangelios es lo primero que nosotros nos encontramos. Y en la Biblia aparecen los evangelios. Pues fíjense que no. Aunque los evangelios están ahí, pero estas confesiones de fe iban de boca en boca, porque después que Jesús resucitó, empezó de una vez la predicación de los apóstoles y empezaron muchos a bautizarse y empezaban de una vez la doctrina cristiana a fraguarse. Entonces, la confesión de fe en Jesús resucitado y en la celebración eucarística, eso es lo primero que nosotros tenemos. Y después que se redactan los evangelios. Por ejemplo, los evangelios se empezaron a redactar. El primero que se redactó fue el evangelio de Marcos en el año 70. Pero Jesús murió alrededor del 33. Imagínense, alrededor del 33. Y el primer evangelio